Hoy estamos terminando nuestra serie, Una Iglesia de Influencia, y pensando en este tema, recordaba un suceso que ha acontecido recientemente, que es de conocimiento mundial, ¿no? Y que fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y un personaje que ha sido mencionado varias veces, él es Elon Musk. Él es una persona que ha estado promoviendo la candidatura del electo presidente, ¿verdad? Él es multimillonario, ha patrocinado su campaña, pero es empresario. Y entre sus empresas tiene a X, que es lo que se conoce como Twitter, ¿verdad? Él es el dueño de X. Y viendo el tema de ser una iglesia de influencia, me llamó la atención de que este hombre también es un influencer. Si ven en la pantalla, miren la cantidad de seguidores que tiene Elon Musk. Está allí. 204.000 millones de seguidores. Si eso no es ser un influencer, entonces me pregunto, ¿qué sería ser un influencer? Definitivamente es un hombre que podría robarse esta definición. Y es raro porque generalmente influencers son cantantes, ¿no? Son deportistas, algunos políticos y de vez en cuando también algunas organizaciones. Sin embargo, es raro ver a un empresario ser un influencer. Y la pregunta es, ¿qué es un influencer? Porque es un término ya muy usado en nuestro léxico contemporáneo. Y lo ven ahí en pantalla. Es el significado según el diccionario. Un influencer es una persona con la capacidad para influir sobre otras a través de las redes sociales. Esa es la definición de un influencer. Una persona con la capacidad de influir en otras a través de las redes sociales. Es decir, para entender esto ¿qué significa influir? ¿No? Porque a eso apunta. E influir básicamente es persuadir a alguien a una determinada manera de pensar o actuar de un modo determinado. Y es por eso que los influencers nos dicen, tienes de pensar de esta manera, y uno puede comprar esa forma de pensar y lo acepta. Nos dicen, esto es lo que tienes que hacer, porque esto es lo correcto, y entonces tomamos decisiones en torno a ello. Al punto que no solamente ya se da en un marco, digamos, quieren moldear nuestra forma de pensar y quieren moldear nuestra forma de actuar, sino también ya ha surgido el tema hasta comercial. Por eso hay un mercadeo virtual. Ahora no solamente nos dicen qué pensar, nos dicen qué hacer, sino también qué adquirir. Frente a este intento de adaptar nuestras vidas a como otros quieren influir, vino a mi mente un pasaje también muy conocido y que cita el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Allí, Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de un medio. ¿Para qué? Un fin, un propósito. Un medio y un fin. Vemos aquí. Y es interesante que este mensaje es el mismo mensaje que también nos dice el mundo a través de los influencers. El mundo nos dice a nosotros, la iglesia, esto es lo que tienes que pensar, esto es lo que tienes que hacer. De otro lado, Dios nos dice, no te adaptes a la forma de pensar del mundo. No te adaptes a la manera de actuar de ellos. No nos hagamos a ellos. Ellos son los que tienen que volverse a nosotros. Y entonces aquí vemos justamente que hay un tema a decidir.
Este mismo pasaje, en otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y si nos damos cuenta, hay una dualidad de posiciones. Pero en estas dos opciones, solamente una viene de Dios. Y es entonces que tenemos que considerar nosotros, que somos hijos de Dios, que estamos llamados, según este pasaje, a algunas cosas que debemos dejar de nuestras vidas y otras cosas que tenemos que incorporar como hombres renacidos. Y es allí entonces que tenemos que considerar esto, porque en la medida que Dios vaya calando en nosotros su palabra, va a ir moldeando nuestra manera de pensar, Dios, y llevándonos a toma de nuevas decisiones, no conforme a los criterios de este mundo, sino a los parámetros y principios de Dios. Porque esa transformación que se produce en mi forma de pensar no tiene que ser la que me ofrece el mundo, sino la que Dios me dice, esto es lo correcto, y para eso yo te dejé el manual de vida. Porque finalmente lo que dice su palabra hay que interiorizarlo para ponerlo en práctica. Muchas veces he dicho ya aquí en este púlpito, tiempo atrás, es no solamente bueno, sino necesario conocer bien la palabra. Pero no basta ser un erudito, un exégeta de la palabra de Dios. Hay que esta palabra llevarla a la vida diaria y ponerla en práctica. ¿Cuántas veces conocemos hermanos que se irrogan, creo yo, irreverentemente, conocer harto de la palabra de Dios, pero viven como paganos? Y entonces no es suficiente conocer la palabra de Dios, sino tiene que ir acompañada de ¿qué? Un estilo de vida que vaya acorde a lo que Dios dice. Porque en esa nueva forma de pensar, cuando me alineo a lo que Dios está diciendo y Él está trabajando, Dios en mi vida, entonces puedo ser consecuente entre lo que vivo y lo que digo creer y pensar. Y esas son decisiones. Hace unos días fuimos invitados a ministrar en un matrimonio. Era una pareja joven, que ellos eran enamorados, por un tiempo se separan, ellos son de provincia y vienen a Lima y se reencuentran en Lima. Vuelven a estar y deciden convivir. Él de un trasfondo de familia creyente, ella no era creyente, y son animados a venir aquí a la iglesia. Y están un tiempo, conocen al Señor, ella conoce al Señor, él se reconcilia con el Señor. Y en ese contexto, y oyendo la palabra de Dios y teniendo sus tiempos con Dios, se dan cuenta que la convivencia no está bien, que no está bien tener relaciones sin estar casados. Y entonces toman decisiones, deciden no tener más relaciones hasta que se casan. No solamente es conocer, sino ser consecuente con lo que Dios dice. Y entonces adopto decisiones. Mi forma de pensar ya no está sujeta a lo que el mundo me decía, sino que Dios va trabajando en mí y dice, esta es la forma correcta. Y adopto decisiones entonces de manera tal que sea consecuente mis hechos con mi fe. Y es por eso que aceptamos ir a su boda. Porque hay evidencias. En la iglesia no estamos interesados en vender cosas, pero sí estamos interesados en moldear la forma de pensar de nuestra sociedad y modelar vidas, nuestras vidas, modelarlas ante ellos, ante una sociedad incrédula, acorde nuestras vidas a los principios de Dios. Porque la iglesia no está diseñada por Dios para solamente vivir mirándose el ombligo, mirándose a uno, mirando mis necesidades, mirando mis problemas, mirando mis sueños, mis anhelos, lo que quiero, lo que me falta, lo que espero. ¿Y por qué no hacen esto?
porque solamente pienso en mí y en los míos. ¿Y cuándo pensamos en los otros, en los que están afuera? Y la iglesia, hago un paréntesis, no son estas paredes. La iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros, hombres y mujeres renacidos, nacidos de nuevo. Y entonces somos nosotros llamados a hacer esa diferencia. Los que tenemos que darnos cuenta que no debemos quedarnos mirando solamente hacia adentro, sino también ver hacia afuera. Y a eso justamente apunta nuestra visión de iglesia. Nuestra visión cita lo siguiente, y tú lo sabes, está en muchas de las paredes aquí. Somos una iglesia que somos nosotros, cada uno. Somos una iglesia apasionada por Cristo, que vive y predica la palabra de Dios. Eso nos compete de manera individual, que en el global es la iglesia. Pero esa es una tarea individual que cada uno, y ese es el anhelo nuestro como pastores, que cada uno pueda respirar, anhelar, vivir la presencia de Dios y adorarle. Pero no solamente ya a un nivel individual, sino pasamos a la segunda parte de esta visión, que dice, ¿para qué? Para influir, ¿se dan cuenta? Para eso está la iglesia, para influir también y fortalecer ¿a quién? A las familias, desde donde estamos, desde nuestra comunidad hasta lo último de la tierra. Y es por eso que está eso en esta misión. Porque tenemos que ver no solamente hacia nosotros, hacia adentro, nuestras realidades, sino también pensar en ese mundo de fuera que se pierde sin Cristo. Debemos entonces, no solamente yo, todos nosotros aquí que somos de Miraflores, debemos hacernos una pregunta. Como iglesia, ¿estamos siendo de influencia a los que están alrededor nuestro? Y no solamente me refiero a los de casa, me refiero como iglesia de Miraflores. ¿Estamos siendo de influencia aquí en este distrito de Miraflores? Dejo la pregunta allí. Y por eso el tema de hoy es siendo de influencia. Y siendo de influencia, empezando en mi ciudad. En mi ciudad. Jesús resucitado estaba con sus discípulos allí previo a la ascensión. Y lo cita el médico Lucas, Hechos 1, versos 6 al 9, versión Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán, ¿qué? Mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes. En todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Todo tiene su tiempo. Todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Algunas veces nos podemos oponer a algunas decisiones o situaciones, pero porque desconocemos el porqué. Tal vez hay una falta de comunicación, pero no es que haya un porqué. Podemos no estar de acuerdo con los porqués, pero siempre habrá un porqué para una decisión, en todo ámbito. Pero no solamente vemos que aquí hay un tiempo, que le dice Jesús a sus discípulos. No solamente hay una razón, sino también hay un objetivo, y un objetivo que ha delegado específicamente a esa iglesia naciente. ¿Qué dice? Verso 8, y serán mis testigos. Eso que dice a esta iglesia, y serán mis testigos. La iglesia pristina, la iglesia emergente. ¿Qué es ser un testigo? Un testigo es una persona que presencia o adquiere directo conocimiento de algo y entonces puede dar luego un testimonio de aquello que le consta de manera directa. Yo conocí, yo vi lo que he visto y oído, ¿se acuerdan? Eso es ser un testigo. ¿Y cómo sabes esto? Es que mi hermana me contó. Tú no eres testigo, tu hermana será testigo porque a ella le consta. Tú solo puedes ser testigo de lo que a ti te consta directamente por un conocimiento personal. Y es por eso que después tú puedes ser requerido
da testimonio porque tú eres testigo de esto. Tú escuchaste, tú lo viste personalmente. El pasaje de Hechos 1 nos brinda ciertamente una promesa. Va a venir el Espíritu Santo, pero también nos delega un mandato: ser testigos hasta lo último de la tierra. Como Alianza de Miraflores, que estamos ahora constituidos por todos los que estamos aquí, se nos demanda esa misma tarea que en la primera generación: ser testigos. Ser testigos de Jesús en este tiempo, en nuestra Judea. Vemos que vez tras vez hay más emprendimientos, una situación que ha llevado los temas económicos, políticos, sociales, no solamente en Perú, sino en el mundo entero. Hay nuevos proyectos, incluso a nivel de gobierno, hay carreteras que se están haciendo, hay proyectos de ampliaciones, hay proyectos que están en carpeta, hay aeropuertos que están allí programados en planos, pero ya para aprobación. Acabamos de ver la inauguración del megapuerto de Chancay, ¿verdad? Porque uno quiere un país mejor. ¿O quién no quiere ver al país mejor? Claro que sí, ¿verdad? Todos. Pero ¿sabes qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que algunos que tendrán transacciones comerciales, lo único que verán cambiado es sus cuentas bancarias. Porque nada va a pasar en nuestro país si no cambia el corazón de quien radica aquí, sea peruano o extranjero. Si ese hombre y mujer no conoce al Señor Jesucristo y sigue bajo los rudimentos de este mundo y sigue teniendo los principios que el mundo ofrece y no los que Dios nos dice, entonces seguiremos lamentablemente viendo desfilar por el Poder Judicial a autoridades políticas y a presidentes. ¿Por qué? Porque el hombre es corrupto por naturaleza. Tiende al pecado. Tiende al pecado. Y por eso, ser de influencia como iglesia nos lleva a nosotros ver la sociedad. Ver a nuestra sociedad. Donde tenemos que ser nosotros luz del mundo y sal de la tierra. Y esto hay que aterrizarlo. Recuerda lo que dice el pasaje. Si la sal no sala, entonces no sirve para nada. Y si la luz no alumbra, ¿para qué sirve? Quiero que vean una foto allí en pantalla que está alumbrando. Si pueden ponerla, por favor, una foto. Imaginemos que este recinto, este templo está todo apagado y es de noche, ¿ok? Apagó. Y de pronto, estando todo oscuro, absolutamente oscuro, se enciende un fósforo, o sea, chiquitito, ¿no es cierto? Dime tú si esa luz de ese fósforo no va a alumbrar, no va a ser notorio en medio de tanta oscuridad. No te digo una linterna, no te digo un farol, ¿no? Un fósforo. ¿Sí o no? Tu celular, que es lo más práctico. Ahora, pones luz y estás. Se va a notar en medio de las tinieblas, por más pequeña que sea la luz, esa luz está llamada ¿a qué? A alumbrar. El gran problema es, viendo nuestras propias vidas, si nuestras vidas hoy alumbran en medio de las tinieblas. O somos tan tinieblas como las mismas tinieblas. Y entonces tenemos que tomar nota de esto. Porque si la sal no sala, no sirve para nada. Y estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Esta es una voluntad divina manifiesta, expresa. No es algo tácito, no es alguna inferencia, no es una deducción. Ya está escrito. Dios lo delegó a su iglesia, no a otros. No hay más. Que la iglesia está llamada justamente a dar a conocer a esa sociedad impía, a esa sociedad sin Cristo, a esa sociedad basada muchas veces en ritos y tradiciones, pero no en lo que dice realmente Dios en su palabra. Y entonces ha sembrado su vida en base a conceptos que no son los de Dios. Y por eso vemos luego los resultados que estamos viendo. Pero esa sociedad necesita entonces conocer este Dios de amor,
pero que también es justo, no nos olvidemos. Este Dios que por amor dio a su Hijo en favor nuestro, los hombres. Este Dios que por amor a nosotros nos brinda salvación por medio de Jesús. Este Dios que nos mira con misericordia, con perdón y nos brinda la oportunidad. Este Dios que nos dice que si nos arrepentimos y nos volvemos a Él, entonces las cosas cambiarán. Y es por eso que tenemos que llevar nuestras vidas como testimonio, la iglesia como testimonio, donde también en nuestra sociedad, para que el Señor trate con esta sociedad, porque nuestra sociedad necesita de Dios, no solo nosotros. Y es por eso que para que esta sociedad, nuestra sociedad, conozca al Señor, tenemos que recordar indefectiblemente un pasaje también, perdónenme la expresión, harto conocido en la serie de misiones. Romanos 10, 14, que cita el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y hay una palabra que se repite. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo? Y el cómo aquí es un adverbio interrogativo. ¿De qué manera será posible esto? ¿De qué manera la gente va a creer? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si yo la palabra de Dios no la oigo y no la oigo porque no se predica, entonces ¿cómo creerán? ¿Cómo invocarán? ¿Y quién está llamado a predicar a esta sociedad? ¿Quién? 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 Exacto, nosotros, la iglesia de Dios. La iglesia, somos nosotros como iglesia los que estamos llamados a compartir a esta sociedad que queremos distinta, que sea para la gloria de Dios. Y nosotros estamos llamados a compartir el evangelio. De los resultados no somos responsables. Cada uno tomará su propia decisión. Cada uno será responsable delante del Señor. Pero es nuestra responsabilidad como iglesia llevar el evangelio. Es el Espíritu Santo quien convence pecado, justicia, juicio. Nosotros no tenemos que convencerlo de eso. Es el Espíritu Santo quien hará la obra en ellos. Pero nosotros sí estamos llamados ¿a qué? A compartirles la palabra para que ellos, oyendo, tengan la oportunidad ¿de qué? De creer. Y luego invocar, de conocer al Señor. Solo será posible ello si como iglesia cumplimos nuestro rol de ser testigos. Porque si tú eres del Señor, entonces tú puedes ser un testigo porque has experimentado la gracia y el amor de Dios en tu vida. Puedes verla en la otra persona. También será testigo esa otra persona. Pero si tú has visto el obrar de Dios en tu vida y su amor y su perdón, entonces tú puedes decir, efectivamente, a mí me consta ese amor y gracia de Dios. Y es por eso que podemos ser testigos. Podemos empezar en nuestra Jerusalén, que es nuestra casa, ¿verdad? A veces es muy difícil ser testigos en casa. Nos conocen absolutamente, no hay secretos allí. Y hay que decirle, Señor, ayúdanos, porque es muy difícil ser testigos porque conocen todo nuestro historial. Entonces hay que disponernos a cambios. Pero no quedarnos solamente en casa. Dice Jerusalén, y voy a ponerlo gráficamente, Jerusalén, nuestra casa, nuestra Judea, que es, diríamos, nuestro distrito de Miraflores, Samaria, que sería nuestro país, ¿verdad? Todas las provincias y departamentos del país, y hasta el último de la tierra, todos los países del extranjero. Nuestra perspectiva, todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Hay que empezar desde casa hasta lo último de la tierra. Pero en ese tránsito pasamos por nuestro distrito de Miraflores, que es nuestra Judea, nuestro distrito de Miraflores. Porque estamos aquí. Esta iglesia de Miraflores tiene 47 años
En 3 años cumplimos 50 años. Yo me pregunto una vez más. Y te pregunto a ti, hermano, que vienes a esta iglesia, que congregas en esta iglesia, que eres parte de esta iglesia de Miraflores. Te pregunto, ¿crees tú que como iglesia de Miraflores en estos 47 años hemos impactado a la sociedad de Miraflores, al distrito de Miraflores? ¿Crees tú que hemos alcanzado el distrito de Miraflores? El domingo pasado estuve compartiendo en el último servicio algo que voy a repetir hoy. Hay que empezar. Si no lo estamos haciendo bien hasta aquí, a pesar de estar tantos años, hay que empezar. Hace menos de 2 meses establecimos vínculos con el Hospital Casimiro Ulloa, que está acá a 3 cuadras, es hospital de emergencia. Uno de los hospitales más importantes de emergencia a nivel nacional. Pero está a 3 cuadras de aquí, en Miraflores. Ellos nos pidieron si podíamos cederle algún espacio para capacitar a vecinos de aquí, de Miraflores, y tal vez si hubiera algún interesado de la iglesia, en capacitarlos en primeros auxilios y en una situación de emergencia, preparando a la ciudad para un sismo grado 9. Ustedes se imaginan el último terremoto que hubo, ¿verdad? 8. ¿Se imaginan un sismo grado 9? El Hospital Casimiro Ulloa ya anteriormente ha tenido que habilitar carpas afuera, ¿verdad? En la acera. Y a veces no le da abasto, ni para atender gente, ni para hacer la primera atención. Se les ha ofrecido el sótano para que puedan venir aquí en caso que haya más personas necesitadas de atender. Estableciendo puentes, estableciendo vínculos. La próxima semana debe estar clausurándose esta capacitación primera. Hace 2 semanas estuvimos aquí en este local, también prestamos el local para un culto de acción de gracias que vino el alcalde de Miraflores y vinieron varios pastores, todos del distrito de Miraflores. Predicó el pastor Roberto esa mañana. Y siendo testimonio justamente con esas autoridades. Porque tenemos que estar cerca de ellos, vincularnos a ellos, no hacer política, no hacer vínculos para buscar nada, sino sencillamente para hacer testimonio. Para hacer testimonio. Hace muchos años ya tenemos, tal vez el único ministerio que ha durado en el tiempo es Talitha Kumi. Nos han permitido ya por años que un grupo de hermanos y hermanas puedan dar clases en un colegio público en Santa Cruz y puedan ellos dar un curso que se llama Curso de Valores a los niños, con autorización de la dirección, por supuesto, y está basado en la palabra de Dios. Es tal vez un evento sostenido a través de los años. Hoy han vuelto nuevamente a ponerse en práctica los aires libres en los parques de Miraflores. Todavía estamos en poquitos parques y es un grupo pequeño, de no más de 10 personas. Pero hay que hacer. ¿Qué pasaría si todo el mundo decía, bueno, hoy día domingo vamos a ir todos a los parques? En lugar de recibir, vamos a dar todos a los parques. Y vamos a dividirnos los, 50 parques que hay en Miraflores, como un ejemplo. Y vamos a predicar. ¿Saben? Pueden haber diversas maneras de interactuar con los vecinos de este distrito. Eso ya le he pedido justamente al pastor de misiones. Los próximos 3 años por delante tenemos que hacer algo en este distrito de Miraflores, en nuestra Judea. Si hay algo que no hemos hecho, entonces hay que empezar hay que ver las formas para poder hacerlo desde ahora. Y es por eso que si esperamos ser de influencia también en nuestro distrito, porque todos estamos aquí por eso. Tal vez tú digas, es que yo no vivo en Miraflores. Yo tampoco vivo en Miraflores. Ya somos más. Pero te digo algo más. La última referencia que tengo es que el 93%, la última referencia,
El 93% de congregantes aquí no son de Miraflores. Así que digas que no soy de Miraflores no es una excusa porque casi ninguno es de Miraflores. Pero venimos aquí. Y si Dios te trae aquí, hermano, es porque tiene propósito también, no solamente contigo, sino también a través tuyo en este distrito. Porque no vamos a esperar que Monterrico haga una campaña para ganar a los de Miraflores, ¿verdad? No tiene sentido. Es como yo vivo en Los Olivos, me gusta Miraflores, vengo a Miraflores. Bienvenido. Pero Los Olivos está para ganar Los Olivos también. Y Comas, y San Juan del Lurigancho. Pero hoy nosotros estamos aquí en Miraflores para ganar también, no solo, pero también a lo de Miraflores, que es nuestra Judea. Y es lo que carga mi corazón como pastor, porque estamos aquí en Miraflores hoy, en este tiempo. Es nuestro tiempo como iglesia. Ya hay que trabajar para alcanzarles a ellos también. Voy terminando. El apóstol Pablo, en una misiva a la iglesia de Tesalónica, cita lo siguiente. Capítulo 1, versos 7 y 8. Él les dice a la iglesia: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, de ustedes, iglesia en Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, mira quién lo dice, el apóstol Pablo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ya todo lo llenó ¿de qué? Del Evangelio. ¿Quién lo hizo, Pablo? No, ¿quién lo hizo? La iglesia de Tesalónica. Porque no solamente ha alcanzado con el Evangelio a los de Macedonia y a los de Acaya, sino también, obviamente, su ciudad, Tesalónica. Pero todo lo han llenado de Evangelio de forma tal que cuando va Pablo, ya no tengo nada que decir porque ya todos conocen. Todos conocen. Y esa es la tarea, ser testigos, llevar el Evangelio a otros. Son judíos y gentiles en el extranjero. Están situados en una colonia romana, mayormente una población griega. Pero ellos han ido adelante y han llevado y compartido el Evangelio de Jesucristo. De forma tal que su fe ha sido más que evidente para todos. Han llenado todo Tesalónica, todo Acaya, toda Macedonia del Evangelio. El apóstol de los gentiles, que es Pablo, diría hoy: me quito el sombrero por ustedes, iglesia de Tesalónica, porque han cumplido su tarea. Es interesante que ellos, la iglesia de Tesalónica, cumplió su tarea. Es una iglesia digna de imitar. Cumplió la tarea para la cual el Señor les llamó también: ser testigos de Él, testigos de Jesús. Ellos en su tiempo fueron portavoces eficaces del Evangelio. Hoy nos corresponde a nosotros, hermanos, cumplir también con la misma tarea y cumplirla también aquí en nuestra Judea. ¿Cuál es nuestra Judea? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Miraflores. También en tu casa, también en tu barrio, también en tu zona, pero también aquí en Miraflores. Porque por eso estamos aquí. Porque solamente, déjame decirte, el Evangelio de Dios es el que va a transformar la vida del hombre, el que le va a dar conocimiento de perdón y de paz. Le va a poder transformar esa forma de pensar y adaptar su vida a patrones y decisiones de conducta a los principios de Dios. Solo Dios puede realmente cambiar esta sociedad que se corrompe vez tras vez. Necesitamos, iglesia amada, llevar adelante esa tarea. Preparémonos por los próximos 3 años. Hay mucho por hacer, pero no solamente aquí, sino también en Miraflores. Amén. Vamos a orar. Invito a que cierres tus ojos. Padre bueno,
Gracias te damos en esta mañana por este recordatorio de ser testigos tuyos. No testigos de nosotros mismos, no de lo que hacemos, de lo que somos o lo que hemos logrado, sino de tu grande amor, de quién eres tú, a quien exaltamos y adoramos, ante quien nos postramos, reconociendo que solo tú eres el Señor. Y por eso, Dios, rogamos que tú nos des discernimiento, nos des, Señor, la facultad de poder, Señor, saber el cómo, el qué, el dónde, el cuándo, poder interactuar con esta sociedad, particularmente de Miraflores, para que todo Miraflores sea lleno de conocimiento de tu palabra, que seas tú el único exaltado, Señor, y reconocido aquí. Padre, no se trata de poner una bandera de una denominación en particular, sino que seas tú el presentado. Por eso anhelamos que, como iglesia, Señor, tú cargues y nos prepares en nuestros corazones y mente a tomar decisiones mañana cuando empecemos, Señor, a accionar para poder alcanzar también nuestra ciudad. Ponemos esto en tus manos y para tu gloria una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.